Introducción a la gestión del riesgo. Continuación. Una vez aclarado algunos términos con el ejercicio del video anterior, damos paso ahora a conocer los componentes de la gestión del riesgo. Y estos se refieren a las siguientes fases: prevención, mitigación, preparación, y en cuanto al manejo del desastre, estaremos hablando de las fases de la atención a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, los cuales dentro de Protección Civil hacen referencia a las siguientes etapas: el antes, refiriéndose a la prevención, mitigación y preparación; el durante, que es la atención a la emergencia; y el después, que corresponden a las fases de rehabilitación y reconstrucción. Para ello es muy importante diferenciar y aclarar los términos prevención para desastres, mitigación de desastres y preparación de desastres. La prevención es evitar o eliminar el riesgo. Un ejemplo muy claro de esto es la reubicación de la población. La mitigación es la reducción del riesgo y un ejemplo claro es la construcción de protecciones contra las crecidas. La preparación, por lo tanto, es la disposición de una sociedad para enfrentar un posible desastre. Siendo así que nuestra labor se enfocará en la prevención, mitigación y preparación, pero sobre todo en el acompañamiento a las comunidades para que puedan ser partícipes de este proceso de fortalecimiento de capacidades a nivel local. Por lo que no bastará solamente hacer un fortalecimiento institucional para la atención integral a desastres, sino el poder hacer que las comunidades sean sujetos de su propio desarrollo. Siendo así que la preparación es el conjunto de medidas y acciones que ayudan a reducir la vulnerabilidad estructural, es decir, la fragilidad de las comunidades, y a impedir o evitar que los sucesos naturales o aquellos provocados por el ser humano causen desastres. Por lo tanto, va en la línea del fortalecimiento de las capacidades de una sociedad para hacer previsiones y tomar medidas preventivas con antelación a una amenaza inminente, facilitar la reacción oportuna ante los efectos de un desastre y enfrentarlos organizadamente, ofreciendo asistencia efectiva a tiempo y avanzar hacia la promoción humana y a la transformación social. Por lo tanto, la participación de las comunidades es esencial en todas estas etapas. Algunas herramientas para la preparación son la organización y la coordinación junto y con las comunidades y los diagnósticos de capacidades locales. Ya la metodología autogestiva nos menciona que para realizar estas dos se requiere primero llevar a cabo un análisis de la realidad para descubrir las familias que están en situación de pobreza extrema, es decir, se nos invita a hacer un mapeo de la pobreza y al mismo tiempo identificar los lugares de alta vulnerabilidad para ir implementando acciones que animen a la comunidad, a la solidaridad y a la organización, ya que generalmente las familias en extrema pobreza son las que viven en zonas vulnerables. Por lo tanto, el análisis de la realidad ayudará a que la comunidad descubra las necesidades sentidas y estructurales que niegan sistemáticamente a las personas, es decir, los derechos de salud, vivienda, protección, trabajo, educación, etc., y a concientizarla de las amenazas que vulneran la vida del pueblo, como el desempleo, la droga, el delito, la corrupción, el hambre, la enfermedad, la contaminación atmosférica y de los ríos, conflictos étnicos, etc. Otra herramienta es el análisis de riesgo. Para esto ya existen hasta manuales para poder llevar a cabo este tipo de mapeos de los riesgos, identificándolos a nivel comunitario y poder llevarlo a cabo de manera muy simple, muy sencilla a nivel de las comunidades. De tal manera que, así como se hizo el análisis de la pobreza, el análisis de riesgo, también se descubran las capacidades
de las comunidades para enfrentar un posible desastre, de tal manera que en un mismo mapa podríamos tener los riesgos y los recursos de una comunidad. Una vez hecho este paso, la siguiente herramienta será el definir el sistema de alerta temprana. La evaluación de daños y análisis de necesidades, por sus siglas EDAN, tiene por finalidad el brindar lineamientos para obtener una información coherente, uniforme, oportuna y veraz relativa a la emergencia o desastre, que permita la toma de decisiones adecuadas para la atención de la emergencia o desastre, así como la obtención y distribución de la ayuda humanitaria requerida, tanto para esta fase como para las siguientes, es decir, rehabilitación y reconstrucción. Y también es muy importante conocer los estándares comunes para la respuesta que nos da el proyecto Esfera, el cual nos establece todas estas normas mínimas para casos de desastres. De igual forma, conocer las normativas y procedimientos para la instalación de centros de acopio y albergues y llevar a cabo la planificación, gestión y administración de recursos que serán útiles para casos de desastres, teniendo claro los procedimientos, es decir, los protocolos, y ya el aterrizaje a nivel de las comunidades, el que ellas puedan contar con sus planes de emergencias y contingencias. Con todo lo anterior, ahora sí, iniciemos nuestra preparación para casos de desastre.